Hola amigos, soy Jacques Lévy. Sócrates decía que no había gente mala, sino ignorante. Es decir, aquellos que no comprendían que si uno sembraba mal, la probabilidad que uno coseche mal era altísima. Por eso, no eras malo, sino no sabías sembrar. Ignorabas cómo se sembraba. Bueno, por eso uno en la vida, mientras va experimentando, ya tiene una base. Es aquella base como nos formaron nuestros padres, nuestros profesores, nuestros mentores, y de ahí nuestra propia experiencia. Hasta dónde uno está dispuesto a experimentar o cuando uno tiene que simplemente, sí, saber más ni menos, regirse por los principios, no doblarlos demasiado para no equivocarse. Y cuando lo hemos hecho, muchos de nosotros sabemos que nos hemos equivocado. Pero en términos generales, hay muchos que sabemos que no se mata. Las consecuencias son nefastas y no va a bastar con el arrepentimiento, ya se ha cometido. O también sabemos que no se miente, que hay que decir la verdad, porque definitivamente, tarde o temprano, las poses, las mentiras, se van a saber. O uno tiene que vivir usando mucha energía para seguir con esas poses, con esas mentiras, ¿no? Entonces, sabemos que los políticos viven generalmente de tener dos estándares, uno para sus votantes y para la población, y otro interno, en los que seguramente no son tan propios. Pero hay sociedades en las cuales son sencillas, las personas no viven de apariencias, la gente vive de su trabajo, la gente no pierde tiempo o energías haciendo lo que no es, o sea, pretendiendo, engañando, siendo hipócritas. Bueno, acá, en la sociedad que yo he conocido, hasta el año 2000, en el que fuimos banqueros, teníamos una cierta realidad. Y de repente, todo se tornó distinto. Habíamos cambiado como personas. Se nos había descubierto por hacer delitos impensables. O tal vez imagínense que todo eso no era verdad. Imagínense que a nosotros se nos quitó un banco y se nos acusó de estafadores. Es decir, hasta mi familia, una parte de mi familia, tengo una prima, tengo una tía que se presentaron ante los poderes judiciales a decir que habían sido estafadas. Imaginémonos que no es verdad. Imaginémonos por un minuto que evidentemente yo fui a decirles, oigan, ustedes tenían pagarés de una holding en Panamá, mientras que ellas, y así decían los documentos, mientras que estas personas decían, no, a nosotros se nos ha engañado, nosotros depositamos nuestra plata en el Banco Nuevo Mundo. Y simplemente se habían asociado a través de unos abogados y de la superintendencia diciendo, oye, acá hay una operación, si ustedes mienten de esta manera, entonces van a armar una contingencia sobre el banco. Oye, pero si los documentos dicen que tienen pagaré de Nuevo Mundo Holding, no, se nos estafó con engaños y se nos llevó nuestra plata afuera. Nosotros éramos ahorristas del Banco Nuevo Mundo. Bueno, a raíz de todas estas mentiras, nosotros hemos sufrido muchos años. Pero no es que la pasamos mal porque nosotros nos lo merecemos, sino porque hay un montón de gente que decidió contar su mentira. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que si esta gente inapropiadamente, delincuentemente, hicieron un supuesto intento de delinquir con las autoridades, diciendo
que si nosotros éramos estafadores, ellos se les iba a pagar de la liquidación, porque ellos tenían derecho a una contingencia a través de los depósitos del banco. ¿No es vergonzoso? Y simplemente esta gente se fue donde los rabinos para santificar su idea, y los rabinos decidieron excomulgarnos. Imaginémonos que estos grandes hombres espirituales hayan obrado mal. Estas personas, yo los llamé, los convoqué y les dije lo que había pasado, que un buen banco había sido maliciosamente intervenido y que si estas personas, como acreedores del Banco Nuevo Mundo, venían conmigo a las autoridades a decir en el nuevo gobierno que se había cometido un error, y todos juntos, ya, todos estos tenedores de promissory notes en Nuevo Mundo Holding hubiesen cobrado y no nos hubiesen impedido que se nos haga justicia muchísimo antes. ¿Cómo les resultó? No han cobrado. Impidieron que nosotros, muchos años antes, dejemos de padecer las consecuencias de muy falsas acusaciones. Bueno, que tengan buen día.